La mansión Carreira resplandecía a la luz del atardecer, reflejando reflejos dorados en las enormes ventanas panorámicas. Estela estaba frente al espejo de su dormitorio, ajustándose el vestido turquesa que se había comprado especialmente para la velada. De la planta baja llegaban las voces de los primeros invitados, el tintineo de las copas y la suave música que Horacio había encendido a instancias de Fabio. Su marido había insistido en que la fiesta fuera perfecta. Esta noche venían sus socios, varios posibles inversores y vecinos de la zona de lujo, con los que Fabio quería mantener buenas relaciones. Estela bajó la amplia escalera con barandillas de mármol y enseguida vio a su marido en el centro del salón. Fabio, con un traje azul oscuro impecablemente confeccionado, ya estaba enzarzado en una animada conversación con un hombre canoso con gafas. Era el señor Augusto, propietario de una cadena de tiendas de construcción. Fabio se fijó en su mujer y asintió con una sonrisa, pero no interrumpió la conversación. Estela se dirigió hacia el grupo de mujeres junto a la chimenea, donde ya estaban reunidas varias esposas de los socios de su marido. «Estela, ¿qué casa más bonita?», exclamó la señora Matilda, una mujer corpulenta con grandes pendientes. «Cada vez que vengo me quedo maravillada». «Gracias», contestó Estela con una suave sonrisa. «Fabio quiere mucho esta casa. Ha trabajado mucho en ella». Era cierto, su marido había invertido mucho dinero en la renovación y el amueblado de la casa. Elegía personalmente cada detalle del interior, cada lámpara de araña, cada alfombra. A veces Estela iba de compras con él, pero la mayoría de las veces era Fabio quien tomaba las decisiones, y ella se limitaba a asentir y estar de acuerdo. Le parecía lo correcto. Él era quien ganaba el dinero. Él era quien había construido el negocio desde cero. Nilda, el ama de llaves, se deslizó silenciosamente entre los invitados con una bandeja de canapés. Horacio había estado cocinando en la cocina todo el día. Pescado al horno, pastel de carne, ensaladas de marisco, docenas de aperitivos. Estela se había asomado a la cocina a primera hora de la tarde y había visto al cocinero sudando mientras jugueteaba con la masa de las empanadillas. Él refunfuñaba por el poco tiempo, pero ella sabía que a Horacio le encantaban esas veladas. Le daban la oportunidad de demostrar sus habilidades. «Estela», sonó una voz familiar y ella se volvió. Dalva, su amiga de la universidad, estaba en la entrada del salón con un vaso de vino en la mano. Dalva tenía 3 años más, pero aparentaba menos de los 34 que tenía. Llevaba el pelo corto, vaqueros y una sencilla blusa blanca, y parecía un poco fuera de lugar frente a los elegantes invitados, pero a Estela siempre le gustaba que su amiga no intentara parecer otra persona. Por fin una cara conocida. Estela se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. «Estoy harta de sonreír». «Claro que sí», sonrió Dalva. «Hay tanta gente importante aquí que me siento como si estuviera en la recepción del presidente». «No exageres». «No, de verdad. Acabo de hablar con una mujer que presumía de su casa de bucios durante unos 15 minutos». Estela se rió. Dalva siempre sabía cómo aligerar el ambiente. Se acercaron a una ventana que daba a un jardín con piscina y palmeras iluminadas. «¿Qué tal?», preguntó Dalva, dando un sorbo a su vino. «Bien. Fabio trabaja mucho, pero no pasa nada. Pero estamos estables». «Estable está bien», asintió Dalva, pero había una ligera ironía en su voz que Estela prefirió no notar. En ese momento, Fabio dio una sonora palmada, atrayendo la atención de los invitados. «Amigos, por favor, venid conmigo. Quiero enseñaros algo especial». Los invitados sonrieron con interés y se acercaron a su anfitrión. Fabio los condujo a través del comedor hasta la habitación más alejada, que él llamaba su estudio, aunque rara vez trabajaba allí. Estela le siguió, sabiendo lo que estaba a punto de empezar. El despacho estaba decorado en tonos oscuros. Paneles de roble en las paredes, un enorme escritorio, sillones de cuero. Pero el principal orgullo de la sala era una colección de armas antiguas colgadas en las paredes, en vitrinas especiales iluminadas. Había sables, mosquetes, pistolas de los siglos XVIII y XIX y varias dagas con vainas talladas. «Este es un sable turco del siglo XVII». Fabio señaló una hoja curva con incrustaciones de oro en la empuñadura. «Lo compré en una subasta en Lisboa hace 2 años. ¿Ves este grabado? Está hecho a mano». Los invitados se quedaron boquiabiertos. El señor Augusto se acercó y estudió la vitrina de pistolas.
¿Y esta? Una pistola de duelo francesa, sonrió Fabio, del siglo XIX. Por cierto, funciona. La he probado. ¿La disparaste? Una de las mujeres se sorprendió. Una vez en un campo de tiro especial. No es lo mismo que un arma moderna, pero la sensación es inolvidable. Estela se quedó en la puerta y escuchó a su marido contar historias sobre cada objeto. Realmente sabía mucho sobre esta colección. Había leído libros, estudiado historia. Era su afición, su pasión. Recordaba cuando compró su primer sable, hacía 3 años. Y desde entonces, la colección no había hecho más que crecer. Después del estudio, Fabio llevó a los invitados al primer piso. Les mostró una biblioteca con estanterías altas y un globo terráqueo antiguo, y luego una terraza con vistas a la ciudad. Desde allí podían ver las luces de Sao Paulo extendiéndose hasta el horizonte. Los invitados se hicieron fotos, selfies y comentaron el panorama. Estela se quedó cerca de Dalva, que observaba en silencio la acción. Tu marido es un showman nato, dijo Dalva en voz baja. Le gusta mostrar lo que ha conseguido. Estela se encogió de hombros. Eso no tiene nada de malo. No digo que sea algo malo. Finalmente, Fabio anunció que la diversión había terminado y condujo a todos al garaje. El garaje estaba en un anexo separado de la casa y tenía capacidad para 6 coches. Ahora había allí 4 coches. Un BMW negro, un Mercedes plateado, un Ferrari rojo y un flamante Porsche Cayenne blanco, que Fabio había comprado hacía solo un mes. ¡Qué belleza!, exclamó uno de los invitados acercándose al Porsche. Sí, acabo de recogerlo del concesionario. Fabio pasó la mano por el capó. Está completamente equipado, todas las opciones. A Estela aún le da miedo conducirlo. Dice que es demasiado potente. Los invitados rieron. Estela sonrió tensa. En realidad, no le gustaban los coches grandes, prefería su Audi compacto, pero Fabio siempre lo presentaba como su debilidad. De vuelta en la casa, los invitados estaban sentados en la gran mesa del comedor. Horacio empezó a servir los platos, uno a uno, con claridad profesional. Las conversaciones fluían sin cesar. Algunos discutían sobre la cotización del dólar, otros se quejaban de los nuevos impuestos, las mujeres hablaban de balnearios y próximas vacaciones. Estela mantenía la conversación, sonriendo, sirviendo vino, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Su papel era ser la anfitriona perfecta, y lo hacía muy bien. La fiesta terminó cerca de medianoche. Los invitados se dispersaron, dándose las gracias por la velada y prometiendo volver a verse. Dalva fue una de las últimas en marcharse, despidiéndose de Estela con un abrazo. Nos vemos esta semana, dijo. Te llamaré más tarde. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, Fabio se estiró satisfecho y se quitó la chaqueta. Buenas noches, dijo tirando la chaqueta en la silla. Augusto insinuó que podría entrar en un nuevo proyecto. Es una buena señal. Me alegro, contestó Estela, recogiendo los vasos de la mesa. Déjalo, Nilda se ocupará por la mañana, la detuvo Fabio. Estás cansada, vete a la cama. Estela asintió y subió. En el dormitorio se quitó el vestido, se desmaquilló y se acostó. Fabio entró más tarde y ella le oyó dar vueltas por la habitación, buscando algo en el armario. Luego apagó la luz y se acostó a su lado. Estela cerró los ojos, sintiéndose agradablemente cansada tras una larga noche. Al día siguiente se levantó tarde. Fabio ya se había ido a trabajar. Estela bajó a la cocina, donde Nilda estaba fregando los platos después del festín de la noche anterior. «Buenos días, mamá, señora», dijo el ama de llaves. «¿Un café?» «Sí, por favor». Estela se sentó a la mesa y cogió el teléfono. Unos mensajes de Dalva, un par de notificaciones de las redes sociales. Echó un vistazo a los feeds, sin fijarse demasiado en el contenido. El día prometía ser tranquilo, sin planes ni reuniones. Quizá fuera al centro comercial a ver las nuevas colecciones. Hacia las 6 de la tarde oyó abrirse la puerta principal. Era Fabio, más temprano que de costumbre. Entró en el salón con un gran ramo de orquídeas blancas. «Para ti», dijo tendiéndole las flores. Estela aceptó el ramo sorprendida. «Gracias. ¿A qué se debe?» «Por nada. Solo quería hacerte feliz». Fabio se hundió cansado en el sofá y se frotó la cara con las manos. Hoy había sido un día de pesadilla. Problemas con los proveedores, cierta confusión con los documentos en la aduana. Apenas lo hemos solucionado. Estela puso las orquídeas en un jarrón y se sentó a su lado. ¿Está todo solucionado?
Sí, pero nos ha llevado mediodía. Ni siquiera tuve tiempo de comer. Horacio puede cocinar algo ligero. No, ya he comido por el camino. Por cierto, Fabio se volvió hacia ella. Tengo que ir a Miami 15 días. Negociaciones importantes con proveedores americanos. Me voy pasado mañana. Estela asintió. ¿Se trata de ampliar la gama? Así es. Si todo va bien, empezaremos a importar nuevos equipos de Estados Unidos. Eso podría aumentar los beneficios un 30%. Pero las negociaciones serán difíciles. A los americanos les gusta regatear. Te las arreglarás, sonrió Estela. Siempre lo haces. Fabio le apretó la mano agradecido. Gracias a ti. Intentaré llamar más a menudo, pero será una agenda muy apretada. Está bien, esperaré. Por la noche, Estela envió un mensaje a Dalva proponiéndole un encuentro. Su amiga le contestó casi de inmediato que estaba libre y que podía pasarse por un salón de belleza que había abierto recientemente cerca de su trabajo. Quedaron a las 8. El salón era pequeño pero acogedor, con sillas mullidas y música agradable. Dalva ya estaba sentada en la sala de espera, hojeando una revista. Habían reservado una pedicura en pareja con una joven maestra llamada Teresa, que les hizo pasar a una sala privada con 2 sillas y pediluvios. Por fin, Dalva se reclina en la silla y sumerge los pies en el agua caliente. Llevo todo el día soñando con esto. ¿Un día duro?, preguntó Estela. Lo de siempre. Muchos números, informes, un jefe persistente. Ya sabes cómo es. Teresa se puso a trabajar y durante un rato permanecieron en silencio, disfrutando del proceso. Entonces Dalva se volvió hacia su amiga. ¿Qué tal la noche? ¿Fabio estuvo contento? Sí, mucho. Hoy incluso me ha traído flores. Romántico, sonrió Dalva. Acababa de tener un día duro y quería algo que le hiciera feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz?, dudó Estela. Claro que lo estoy. Nos va bien. Fabio trabaja mucho. El negocio va muy bien. Él cuida de mí. Pero hace 3 años que no trabajas. Me pidió que me quedara en casa. Dijo que quería que pudiera hacer cosas por mí misma, no preocuparme por el dinero. ¿Y eso te gusta? Estela miró a su amiga. ¿Qué quieres decir? Nada. Dalva se encogió de hombros. Es que a veces pienso que echas de menos tu trabajo. Antes eras muy enérgica. Sigo siendo enérgica, intentó sonreír Estela. Solo que es diferente. Dalva no discutió. Conocía a su amiga desde hacía tiempo y sabía cuándo era mejor callarse. Terminaron la pedicura, eligieron el esmalte de uñas, Estela rojo oscuro, Dalva rosa suave, y se sentaron un rato a hablar de nada. Cuando salimos, ya había anochecido. Gracias por hacerme compañía, dijo Estela abrazando a su amiga. No hay de qué, luego te llamo, ¿vale? Sí, claro. Estela subió a su Audi y condujo hasta su casa. Por el camino pensó en las palabras de Dalva. ¿Echa de menos su trabajo? Probablemente, a veces. Le encantaba tratar con los clientes de la agencia de viajes, seleccionar itinerarios, ayudar a la gente a planear sus vacaciones. Pero Fabio le dijo que no tenía por qué trabajar, que él podía mantenerlos a los dos. Y ella aceptó. En aquel momento le pareció lo correcto. Mientras cruzaba las puertas de la mansión, miró las ventanas resplandecientes. Una casa enorme, coches caros, sirvientes, una colección de armas. Todo era el resultado del trabajo de Fabio, y ella era su esposa. ¿No era suficiente? La mañana antes de partir, Fabio se levantó antes de lo habitual. Estela le oyó pasearse por el dormitorio, abrir el armario y murmurar algo para sí. Abrió los ojos y vio a su marido de pie delante de una gran maleta en una silla junto a la ventana. ¿Qué hora es?, preguntó somnolienta. Las 7. Vuelve a dormir. Yo me prepararé. Pero Estela ya estaba despierta. Se levantó de la cama, se puso una bata y se acercó a su marido. La maleta ya contenía varias camisas, pantalones, corbatas pulcramente enrolladas. ¿Has traído un traje para las negociaciones? 2 trajes, asintió Fabio, sin apartar los ojos de la colección. Azul oscuro y gris. ¿Con eso bastará? Estela se sentó en el borde de la cama, observando cómo su marido empaquetaba metódicamente. Siempre empaquetaba solo. No le gustaba que nadie interfiriera en el proceso. Decía que solo él sabía lo que iba a necesitar. Estela miró su rostro concentrado y, de repente, sintió una ligera tristeza por la próxima separación. Fabio, dijo tras un momento de silencio, quizá debería ir contigo.
Él se detuvo sosteniendo la camisa doblada entre las manos y la miró con sorpresa. ¿Por qué? Bueno, podría estar por aquí. Pasear por la ciudad mientras tú estás en las reuniones. Pasaríamos tiempo juntos por las tardes. Fabio negó con la cabeza y siguió haciendo la maleta. Estela, este es un viaje de trabajo. Tendré reuniones de la mañana a la noche, quizá incluso cenas con mis socios. Allí estarás francamente aburrida. Deberías quedarte en casa y relajarte. Ir a casa de Dalva. Salir. Pero 15 días es mucho tiempo. El tiempo pasará volando. Finalmente se volvió hacia ella y le sonrió. Te llamaré todos los días, te lo prometo. Y cuando vuelva, iremos juntos a algún sitio, ¿vale? Estela asintió, aunque la decepción no desapareció. Comprendía la lógica de su marido, pero seguía queriendo estar cerca de él. En los 3 años que llevaban juntos, rara vez habían estado separados mucho tiempo, y 15 días le parecían una eternidad. De acuerdo, entonces al menos te haré el desayuno. No, comeré en el aeropuerto. Será mejor que duermas un poco más. Pero Estela ya no podía dormir. Bajó a la cocina, donde Nilda ya estaba atareada en los fogones, preparando algo para ella y Horacio. El ama de llaves levantó las cejas, sorprendida de ver a su ama a una hora tan temprana. Señora Estela, ¿necesita algo? No, estoy bien, solo que no puedo dormir. Estela se sirvió un café y salió a la terraza. La mañana era fresca, fresca. El jardín seguía dormido. Solo los pájaros comenzaban sus primeros trinos. Se sentó en el sillón de mimbre y rodeó la taza caliente con las manos. 15 días sola en esta gran casa. Claro, Nilda y Horacio estarían aquí, pero eso no era todo. Pensó en que podría ir a casa de Dalva, pasar unos días en su casa, o visitar a su madre en Río. Hacía tiempo que la llamaba para visitarla. Una hora más tarde Fabio bajó las escaleras, completamente vestido, con su maleta y su bolsa de viaje. Se despidió de Nilda, que le deseó buen viaje, y luego se acercó a Estela. Me voy. El taxi ya está esperando. Estela se levantó y abrazó a su marido. Olía a colonia cara y a recién salido de la ducha. Que tengas mucha suerte, le dijo. Que todo salga bien, que todo vaya bien. Te llamaré cuando aterrice. Le dio un beso en la frente, recogió sus cosas y salió por la puerta. Estela se quedó en la terraza mirando cómo el taxi negro salía por la puerta de la mansión. Luego el coche desapareció al doblar la esquina y ella se quedó sola. El día transcurrió lentamente. Estela intentó encontrar algo que hacer. Hojeó revistas, vio un par de episodios de una serie brasileña sobre una familia rica y sus intrigas, pero nada podía distraerla de la sensación de vacío. Hacia el atardecer, Fabio llamó como había prometido. Dijo que había tenido un buen vuelo, que estaba cansado del camino y que se iba a acostar temprano, porque mañana era la primera reunión. Hablaron unos 10 minutos, no más que eso. Al día siguiente, Estela decidió ir al centro comercial. Pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse, aunque sabía que no importaba. Al final se decidió por unos simples vaqueros y una blusa ligera. Subió a su Audi y condujo hasta el centro de la ciudad. El centro comercial era enorme, de varias plantas, con decenas de boutiques y tiendas. Estela se pasea de escaparate en escaparate, mirando vestidos, zapatos, bolsos. En una tienda se probó un vestido rojo con los hombros descubiertos, pero le pareció demasiado provocativo. En otra cogió un caro bolso de marca italiana, le dio vueltas, evaluó la calidad de la piel, pero acabó devolviéndolo a la estantería. Comprar algo sin motivo le parecía inútil. Entró en la cafetería del primer piso y pidió un capuchino. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver toda la sala de ventas. Gente con bolsos, madres con cochecitos, adolescentes con teléfonos caminaban de un lado a otro. Todo el mundo tenía prisa. Todos tenían cosas que hacer. Ella no tenía nada. Estela terminó su café y se fue a casa. Dalva llamó por la tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya se fue Fabio? Sí, ayer. Shamam. ¿Y cómo te encuentras? Bien. Un poco aburrida, pero está bien. ¿Quieres almorzar mañana? Salgo a las 2. Hagámoslo, aceptó Estela, contenta de tener algo de variedad en su día. Quedaron en un pequeño restaurante del barrio donde trabajaba Dalva. El local era sencillo, sin pretensiones, con manteles a cuadros y menús en una pizarra. Dalva llegó 10 minutos tarde, entró jadeando y se disculpó. El jefe tenía una reunión informativa justo antes de comer. Se quejó
sentándose frente a su amiga. No creía que fuera a llegar. Pidieron comida. Estela una ensalada con gambas. Dalva pasta con salsa de tomate. Mientras esperaban, Dalva habló del trabajo, de otra estúpida travesura de su colega, que había confundido las cifras en el informe y ahora se estaba rehaciendo todo. Estela escuchaba a medias, asintiendo, a veces insertando comentarios. ¿Y usted?, preguntó Dalva cuando llegó el pedido. ¿A qué te dedicas? No mucho. Ayer fui de compras, pero no compré nada. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente no me apetecía. Dalva miró bien a su amiga. Estela, ¿seguro que estás bien? Claro que lo estoy. Me estoy acostumbrando a que Fabio no esté. No es normal. Quizá podrías encontrar algo que hacer. Un curso, yoga, no sé. Tal vez. Estela se encogió de hombros, sin querer ahondar en el tema. Terminaron de comer, charlaron un poco más, y Dalva volvió al trabajo. Estela se quedó sola. Caminó sin rumbo por la calle. Entró en una librería. Compró un libro de detectives que le había recomendado el vendedor. En casa, intentó leer, pero no conseguía concentrarse. Las palabras se le escapaban. Releía 3 veces la misma página. Fabio la llamaba todas las noches a la misma hora. Le decía que las negociaciones iban bien, que los americanos regateaban, por supuesto, pero que confiaba en conseguir condiciones favorables. Le preguntó cómo le iba, qué estaba haciendo. Estela contestó brevemente. Ir de compras, quedar con Dalva, ver telenovelas. No tenía nada que decir. Al tercer día empezó a ver una nueva serie de televisión sobre una mujer que descubría la infidelidad de su marido y decidía vengarse de él destruyendo su negocio. La trama era bastante emocionante y Estela vio 5 episodios seguidos. La protagonista era fuerte, decidida, no lloraba ni suplicaba, sino que actuaba con sangre fría y de forma calculadora. Estela se quedó mirando la pantalla, olvidándose del tiempo. Al atardecer del cuarto día, sintió que empezaba a volverse loca de ociosidad. La casa le parecía demasiado grande y vacía. Nilda y Horacio estaban en algún lugar de la planta baja, pero ella no quería estar con ellos. Eran buena gente, pero eran sirvientes y siempre se mantenía a cierta distancia. Estela decidió dar un paseo por el jardín. Salió descalza a la hierba y se dirigió a la piscina. El agua de la piscina estaba quieta, reflejando el cielo del atardecer. Se sentó en el borde, sumergió los pies en el agua, fresca, agradable. El teléfono sonó cuando llevaba así sentada unos 20 minutos. Un número desconocido. Estela frunció el ceño, pero descolgó. Diga, señora Estela. La voz era femenina, un poco nerviosa. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Rosalina, Rosalina Freire. Soy la secretaria de su marido. Estela reconoció la voz. Rosalina llevaba muchos años trabajando para Fabio. La había visto varias veces en actos y reuniones de empresa. Una mujer corpulenta, de mediana edad, con el pelo corto y mirada severa. Hola, Rosalina. ¿Pasa algo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Necesito verte, en persona. ¿Conocerte? Estela alzó las cejas, sorprendida. ¿De qué se trata? Es... es importante. No puedo hablar por teléfono. La voz de Rosalind era tensa, casi ansiosa. Estela sintió que algo en su interior se contraía. ¿Se trata de Fabio? Sí. Por favor, señora Estela, veámonos. Mañana, si es posible. Estela se levantó lentamente del borde de la piscina. Sus pies descalzos dejaron huellas húmedas en la piedra. De acuerdo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay una cafetería en la calle Aurora, cerca del parque. Se llama Cantiña do Café. ¿Puedes estar allí mañana a las 3 de la tarde? Puedo llegar. Hasta mañana. Hasta mañana. Rosalina colgó. Estela estaba de pie en medio del jardín, con el teléfono en la mano. El corazón le latía más deprisa que de costumbre. ¿Qué podía haber pasado? ¿Por qué Rosalina no quería hablar por teléfono? ¿Y por qué sonaba tan ansiosa? Estela volvió a entrar en casa y subió al dormitorio. Se tumbó en la cama, mirando al techo. Sus pensamientos eran confusos. Quizá le había pasado algo al negocio. ¿Algún problema que Fabio no quería contarle? ¿O era algo personal? Intentaba calmarse. Se decía a sí misma que no debía preocuparse de antemano. Pero la ansiedad no desaparecía. Por la noche, Fabio llamó como de costumbre.
Su voz era cansada pero satisfecha. Hoy ha sido un buen día. Parece que estamos cerca de un acuerdo. Los americanos han cedido en algunos puntos. Es estupendo, dijo Estela, tratando de mantener la voz uniforme. ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Mañana volveré a ver a Dalva. Bien. Me alegro de que no estés sola en casa. Hablaron un poco más y Fabio se despidió diciendo que estaba cansado y quería dormir. Estela colgó el teléfono y volvió a mirar al techo. No le había contado a su marido la llamada de Rosalina. Algo en su interior le decía que no era necesario. Durmió mal durante la noche, despertándose varias veces, girando de un lado a otro. Por la mañana se levantó con la cabeza pesada y los ojos enrojecidos. Nilda, al verla en la cocina, se alarmó. Señora, ¿no se encuentra bien? Es que no he dormido bien. ¿Le preparo algo especial para desayunar? No, gracias. Con el café es suficiente. Estela bebió su café, de pie junto a la ventana y mirando al jardín. El tiempo pasaba muy despacio. Intentó distraerse, puso una telenovela, pero no conseguía concentrarse. Cogió el libro que había comprado anteayer, leyó un par de páginas y lo dejó a un lado. Solo pensaba en la próxima reunión. A las 2 de la tarde ya estaba lista. Llevaba un sencillo vestido gris y pocas joyas. Cogió el bolso y las llaves del coche y se dirigió a la calle Aurora. Encontró la cafetería sin dificultad, un pequeño local con mesas de madera y un letrero descolorido. En el interior no había mucha gente. Un par de ancianos detrás del mostrador y una mujer con un niño en la ventana. Rosalina estaba sentada en una mesa del rincón. Llevaba un traje azul oscuro, el pelo bien peinado, pero su rostro parecía cansado y tenso. Al ver a Estela, se levantó y asintió. Gracias por venir. Estela se sentó frente a ella. La camarera se acercó y pidieron un café cada una. Permanecieron en silencio unos segundos. Rosalina frotaba nerviosamente su servilleta sin levantar la vista. Rosalina, dijo por fin Estela. ¿Qué ocurre? La secretaria levantó la cabeza. Su mirada estaba llena de dudas, de miedo, pero también de determinación. Ya, llevo mucho tiempo pensando si debería contártelo. No es asunto mío, lo sé, pero no puedo permanecer en silencio. Usted es una buena persona, señora Estela. No se merece lo que está pasando. El corazón de Estela latió aún más rápido. ¿Qué quiere usted decir? Rosalina respiró hondo. Su marido no está en Miami. Quiero decir, está allí, pero no está en negociaciones. Está en un resort, en Cancún, con una mujer. Estela se quedó paralizada. Las palabras de Rosalind quedaron suspendidas en el aire y durante unos segundos no pudo darse cuenta. Entonces volvió a preguntar despacio. ¿Con una mujer? Sí, Janaína Costa. Trabaja en nuestra empresa, en el departamento de marketing. Tiene 23 años. Estela sintió que se le enfriaban las entrañas. La camarera trajo café y puso las tazas sobre la mesa, pero ni siquiera las miró. ¿Cómo lo sabe? Rosalina sacó el móvil del bolso, abrió Instagram y se lo entregó a Estela. Aquí está su perfil. Estela cogió el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla aparecía la cuenta de una chica de pelo largo y oscuro y sonrisa radiante. El nombre de usuario era Hannah Costa 23. Estela empezó a hojear las fotos. La playa, la puesta de sol, cócteles en la piscina, fotos en bikini, selfies con vistas al mar. Y en una de las últimas fotos, al fondo, la figura borrosa pero reconocible de un hombre con una camisa azul familiar. Fabio. Era Fabio. Estela siguió hojeando. Otra foto, una mano con una pulsera sosteniendo una copa de champán, y al fondo podía ver parte de la mano de un hombre con un reloj. El mismo reloj que le había regalado a Fabio por su cumpleaños el año pasado. Los vi entrar juntos en la oficina hace unos meses, continuó Rosalina en voz baja. Demasiado cerca, demasiado íntimos. Entonces empecé a notar otras cosas. Cuando decía que trabajaba hasta tarde, le veía salir puntual de la oficina. Cuando decía que viajaba por negocios, yo comprobaba que no hubiera reuniones programadas. Y entonces vi los billetes en su mesa. 2 billetes a Cancún. Y lo supe. Estela me devolvió el teléfono. Le temblaban las manos. En su interior crecía una oleada de rabia, dolor y humillación, todo mezclado en un solo bulto. ¿Por qué me lo has dicho? Tenía la voz ronca. Porque está mal, la miró Rosalina a los ojos.
He trabajado para su marido durante 12 años. Le he visto construir un negocio. Le he visto cambiar. Pero esto es demasiado. No te mereces que te mienta. Estela sintió sin saber qué decir. Se levantó, dejando el café sin tocar. Gracias, Rosalind. Gracias por tu sinceridad. Señora Estela, lo siento mucho. Ya lo sé. Estela salió del café. Subió a su coche, arrancó el motor, pero no condujo. Se quedó sentada, agarrada al volante, mirando al frente. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. 23 años. Un complejo turístico. Billetes para dos. Las mentiras sobre las negociaciones. Las flores en la víspera de la partida. Todo eran mentiras. Sacó el teléfono y llamó a Dalva. Hola, contestó su amiga. ¿Qué pasa? Necesito verte. Ahora mismo. Estoy en el trabajo, pero... ¿Estás llorando? Estela no se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Ven a mi casa, por favor. Iré. Enseguida salgo. Estaré allí en media hora. Estela condujo hasta su casa. Condujo despacio, con cuidado, temiendo no poder concentrarse en la carretera. Sus pensamientos eran confusos. Su corazón iba a 1000 por hora. Entró en el patio de la mansión. Aparcó y se quedó sentada en el coche unos minutos más. Luego salió y entró en la casa. Nilda estaba en la cocina. Señora, ¿ha vuelto? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, gracias. Dalva llegará pronto. Dile que no deje que nadie nos moleste. El ama de llaves asintió, viendo que algo iba mal, pero no preguntó. Estela fue al salón, se sentó en el sofá y acunó la cara entre las manos. Las lágrimas fluyeron solas, tranquilas, casi en silencio. Cuando llegó Dalva, Estela seguía sentada así. Su amiga entró, la vio y enseguida se dio cuenta de que había ocurrido algo grave. Se sentó a su lado y rodeó los hombros de Estela con el brazo. ¿Qué ha pasado? Y Estela se lo contó. Lo de la llamada de Rosalina, lo del encuentro en la cafetería, lo de Janaína Costa y las fotos en Instagram. Las mentiras, las vacaciones, los billetes para dos. Contó su historia confusa, sollozando, arrugando la servilleta entre las manos. Dalva escuchaba en silencio. Cuando Estela terminó, su amiga le apretó la mano con fuerza. Cabrón, dijo en voz baja. ¿Qué cabrón es? Estela sintió, incapaz de pronunciar palabra. Dalva se quedó con Estela hasta la noche. Se sentaron en el salón y su amiga le cogió la mano mientras Estela lloraba, se calmaba y volvía a llorar. Las lágrimas brotaban en oleadas de repente cuando parecía que ya había llorado. 3 años, repitió Estela entre lágrimas. Durante 3 años fui la esposa perfecta. Dejé mi trabajo porque él me lo pidió. Me ocupé de la casa, recibí a sus invitados, le apoyé en todo. Y así es como me lo paga. Es un cabrón, dijo Dalva con dureza, sin emoción. Una auténtica basura. Y esa chica también. 23 años, por el amor de Dios. Tiene edad para ser su hija. Estela se secó los ojos con las palmas de las manos. Hacía tiempo que se le había corrido el maquillaje y tenía los ojos hinchados, pero no le importaba. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Para empezar, cálmate. Dalva se levantó y fue a la cocina. Volvió con un vaso de agua. Bébetelo y respira. Respira hondo. Estela bebió el agua obedientemente. Dalva tenía razón. Tenemos que calmarnos. Tenemos que pensar con la cabeza fría. Pero ¿cómo pensar cuando te arden las entrañas? Cuando cada pensamiento sobre su marido duele. ¿Le llamará? Preguntó Dalva. No lo sé. Supongo que no. ¿Qué voy a decirle? ¿Qué sé yo? Empezará a poner excusas, a mentir aún más. Tiene razón, no deberíamos decir nada todavía. Estuvieron sentados otra hora, casi en silencio. Dalva solo estaba allí, y eso era suficiente. Cuando oscureció, su amiga se preparó para marcharse. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola? ¿Quizá debería quedarme? No, estarás bien. Gracias por venir. Llámame cuando quieras, ¿vale? Incluso por la noche. Siempre contestaré. Estela asintió y acompañó a su amiga hasta la puerta. Cuando Dalva se fue, la casa volvió a sumirse en el silencio. Nilda y Horacio ya habían terminado sus asuntos y se habían ido a sus habitaciones de la planta baja. Estela subió y entró en el dormitorio. La enorme cama parecía vacía y fría. Miró la mesa de luz con una foto de su boda,
Los dos sonreían, felices, enamorados. Le entraron ganas de romper el marco y tirar la foto, pero se dio la vuelta y salió de la habitación. Bajando las escaleras, Estela sintió que no quería estar sola. No quería quedarse a oscuras y pensar en lo que estaría haciendo Fabio ahora mismo. Tal vez esté cenando con esa tal Janaína. Quizás están paseando por la playa cogidos de la mano. Tal vez estén en la cama. El pensamiento era insoportable. Se dirigió a la cocina. Solo había una luz de noche encendida sobre los fogones. El resto del espacio estaba sumido en la penumbra. Estela se sentó a la gran mesa de madera donde solían comer los criados y apoyó la cabeza en las manos. Las lágrimas volvieron a brotar solas, en silencio, casi sin ruido. Lloraba de dolor, de resentimiento, de sentirse impotente. La puerta de la cocina se abrió en silencio y Nilda entró. El ama de llaves estaba en bata, con el pelo suelto. Al parecer seguía despierta y había oído a alguien en la cocina. «La señora Estela». Se acercó, vio la cara llorosa del ama y se sentó a su lado. «¿Qué le pasa?». Estela levantó la cabeza. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Me está engañando, Nilda. Mi marido me engaña con una chica». Nilda suspiró, y había tanta comprensión en ese suspiro que Estela se dio cuenta de que el ama de llaves no estaba sorprendida. Quizás sabía algo. Tal vez había visto suficiente en su vida como para no sorprenderse por esas cosas. «Lo siento mucho, señora», dijo Nilda en voz baja y cubrió la mano de Estela con la suya, cálida y callosa. «¿Cómo ha podido?». La voz de Estela temblaba. «Lo he hecho todo bien. He sido una buena esposa». «Ya, no es culpa tuya», la interrumpió Nilda. «Cuando un hombre decide ser infiel, no tiene nada que ver con su mujer. Es su elección, su debilidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la eligió a ella?». Nilda guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras. «Los hombres son criaturas débiles, sí, señora. Ven a una joven que los admira y se olvidan de todo lo demás. No es que no te quiera, es solo que no pudo resistir la tentación». Estela negó con la cabeza. «No le pongas excusas. Si me quisiera, no la habría tocado. No me habría mentido a la cara. No se la habría llevado a un lugar de vacaciones mientras yo estaba sola en casa». «Tienes razón», asintió Nilda. «No debería haberle excusado. Lo siento». Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. El viejo reloj de pared tintineaba en la cocina, y el ruido lejano de los coches llegaba desde la ventana. Estela se secó los ojos con la servilleta que le tendió Nilda. «¿Sabe, señora?», dijo el ama de llaves. «Yo he pasado por lo mismo. Mi marido me engañó con nuestra vecina. Fue hace 20 años, pero aún recuerdo el dolor». Estela la miró sorprendida. Nilda nunca hablaba de su vida privada. «¿Qué hizo usted?». «Le dejé. Cogí a los niños y me fui. Fue duro. Tuve que trabajar mucho para darles de comer. Pero no me arrepiento, porque conservé mi dignidad». Estela pensó en esas palabras. Dignidad. Sí, era la que ella sentía que estaba perdiendo. Cada pensamiento de Fabio, estando con otra mujer, pisoteaba su autoestima. «No sé qué hacer», admitió. «Llevo 3 años sin trabajar. No tengo dinero propio. No tengo dónde vivir. Lo único que tengo es esta casa, que le pertenece a él». «Te tienes a ti misma», la miró Nilda a los ojos. «Tienes tu educación, tu experiencia laboral. Eres una mujer joven y guapa. Puedes con todo». Estela quería creer estas palabras, pero ahora se sentía rota, devastada, como si todo el sentido de su vida durante los últimos 3 años hubiera sido una mentira. «Gracias, Nilda», apretó la mano del ama de llaves. «Gracias por escucharme». «De nada, señora. Si necesita algo, estaré a su disposición». Nilda se levantó y salió, dejando a Estela sola. Estela permaneció un rato más sentada en la cocina, mirando fijamente la oscuridad que se cernía sobre la ventana. Sus pensamientos fluían lenta y viscosamente. Pensó en cuándo había empezado todo. Tal vez hacía 1 mes, 2, 6 meses. ¿Cuántas veces Fabio le había mentido a la cara? ¿La había besado cuando venía de su amante? ¿Cuántas veces le había dicho que la quería mientras pensaba en otra? El teléfono de su bolsillo vibró. Estela lo sacó y vio el nombre de Fabio en la pantalla. Llamaba como siempre, como todas las noches desde que se había marchado. Se quedó mirando la pantalla,
viendo el nombre parpadear y la rabia que se acumulaba en su interior. Finalmente la llamada se cortó. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Por qué no contestas? ¿Va todo bien? Estela se quedó mirando el mensaje largo rato. Luego volvió a marcar. Todo va bien. Es que no he oído el teléfono. Ya estoy dormida. Una mentira. Como sus mentiras. Estela pulsó enviar y apagó el teléfono. No quería volver a oír su voz. No quería fingir que todo iba bien. Esta noche no. Subió las escaleras, pero no entró en el dormitorio. En lugar de eso fue a la habitación de invitados, al final del pasillo, y se tumbó en la estrecha cama. La habitación era pequeña, sencilla, sin nada más. Estela se tapó con una fina manta y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Se quedó tumbada escuchando el silencio de la casa, y en ese silencio le pareció oír una burla. Era como si la casa de la que Fabio tanto presumía se burlara ahora de ella. La mañana llegó sin avisar. Estela solo se dio cuenta de que se había dormido cuando abrió los ojos y vio la luz del sol colarse por las cortinas. Le dolía la cabeza, tenía el cuerpo mareado y la boca seca. Se levantó y se miró en el pequeño espejo que había sobre la cómoda. Tenía la cara hinchada y los ojos rojos. Estela se dirigió al cuarto de baño y se lavó la cara con agua fría, intentando recobrar el sentido. Bajó a la cocina y encontró a Horacio cocinando algo. El cocinero se volvió, la vio y frunció un poco el ceño. «Buenos días, señora. No tiene buen aspecto. ¿Se encuentra mal?» «No, es que no he dormido bien. Le prepararé un buen desayuno. ¿Huevos revueltos y bacon? ¿Pan fresco?» «Gracias, Horacio. Pero no tengo hambre. Solo café». La cocinera asintió y le sirvió una taza de café cargado. Estela se sentó a la mesa y lo bebió lentamente, quemándose la lengua. Poco a poco, la cafeína empezó a hacer efecto, y sus pensamientos se aclararon un poco. Encendió el móvil y vio 2 mensajes más de Fabio. El primero: «Buenos días, amor. Espero que hayas dormido bien». El segundo: «Hoy es la reunión final. Si todo va bien, se firmará el contrato». Estela no contestó. Se quedó mirando la pantalla, y la rabia en su interior fue creciendo poco a poco. Él sigue mintiendo. Sigue haciéndose el marido cariñoso que echa de menos a su mujer, y está sentado en alguna playa con una joven amante, bebiendo cócteles y riéndose de lo crédula que es ella, Estela. El teléfono volvió a sonar. Dalva. «Hola, ¿cómo estás?» La voz de su amiga era de preocupación. «He sobrevivido a la noche». «¿Has dormido?» «Un poco». «Dalva, no sé qué hacer ahora». «Escucha, ¿por qué no vengo esta noche? Tal vez podamos resolver algo juntos». «Me gustaría, me gustaría». Estela pasó el día en una especie de niebla. Intentaba leer, pero las palabras no formaban frases. Intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse en la historia. En un momento dado cogió el móvil y entró en Instagram. Tecleó el nombre de usuario que recordaba del encuentro de ayer con Rosalina. Hanna Costa 23. El perfil estaba abierto. Estela empezó a hojear las fotos. La chica era guapa, eso era innegable. Pelo largo y oscuro, figura esbelta, sonrisa de dientes blancos. En las fotos posaba en distintos lugares: en la playa, en restaurantes, en el gimnasio, en la oficina. Muchos selfies, muchas fotos con sus amigos, y algunas fotos nuevas de Cancún. Estela se detuvo en una foto. Janaína en bikini frente al mar, con un cóctel rojo en la mano. El pie de foto decía: «Continúan las vacaciones paradisíacas». En los comentarios, decenas de likes y palabras entusiastas de amigas. «Hermosa. Celosa. ¡Qué suerte tienes!». Estela siguió hojeando. Otra foto era de una cena a la luz de las velas, con marisco y una botella de vino en la mesa. El pie de foto decía: «Una velada perfecta». Estela miró el reflejo en el cristal de la foto. Allí, bastante indistintamente, se veía la figura de un hombre. Tal vez fuera Fabio, o tal vez era su imaginación enfermiza que lo veía por todas partes. Cerró la aplicación y tiró el teléfono al sofá. Era insoportable ver la vida de la amante de su marido, pero no podía parar. Algún doloroso tirón la hacía volver a esas imágenes una y otra vez. Al anochecer llegó Dalva. Trajo una botella de vino y una bolsa de comida de algún restaurante. «No sé si has comido hoy o no»,
Pero me he llevado algo por si acaso, dijo cuando entraron en la casa. Se sentaron en el salón. Dalva sirvió vino en copas, sacó recipientes con pasta y ensalada. Estela cogió un tenedor, pero no podía comer. Se metió unos bocados en la boca. Tienes que comer, la miró Dalva con severidad. Si no, te derrumbarás. Ya lo sé, no se me va a bajar. Entonces al menos toma un poco de vino. Estela obedeció. El vino era ácido, ligeramente amargo. Bebió unos sorbos y un agradable calor se extendió en su interior. He mirado su perfil de Instagram, admitió Estela. ¿Por qué haces esto? No puedo evitarlo. Quiero ver qué ve él en ella. Estela, ese es un camino a ninguna parte, sacudió Dalva con la cabeza. No te compares con ella. No tiene ningún sentido. Es 10 años más joven. ¿Y qué? Eres una mujer hermosa e inteligente. Si eligió a un joven tonto, es su problema, no el tuyo. Estela sonrió. Dalva siempre sabía hablar directamente, sin ofender. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, terminando su copa. Primero tienes que decidir si quieres quedarte con él, se preguntó Estela. ¿Quiere? ¿Podría perdonar algo así? Y aunque pudiera perdonarlo, ¿sería capaz de seguir con su vida sabiendo que él la había mentido, engañado, traicionado? Cada vez que él hablaba de trabajo, de viajes, ella dudaba. Cada vez que llegaba tarde, se preguntaba con quién estaría. No, dijo en voz baja. No quiero quedarme con él. Dalva asintió. Entonces tienes que pensar en cosas prácticas. Un piso, dinero, un trabajo. Ya lo sé. Tengo unos ahorros de antes de casarme. Será suficiente por un tiempo. Luego empezaré a buscar trabajo. Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un sitio donde vivir, sugirió Dalva. Tengo un piso de 2 habitaciones. Hay sitio de sobra. Gracias. Estela volvió a sentir que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias por estar a mi lado. Siempre. Dalva le apretó la mano. Lo superaremos, juntas. Estuvieron sentadas unas horas más, acabándose el vino, hablando de todo tipo de cosas. Del trabajo, del futuro, de cómo Estela empezaría una nueva vida. Poco a poco, el dolor fue desapareciendo, sustituido por una extraña calma. La decisión estaba tomada. Se marcharía. No más mentiras ni humillaciones. Empezaría de nuevo. Pero antes de irse, quiere hacer algo. Quiere que Fabio sienta una fracción del dolor que le ha causado. Quiere que se dé cuenta de lo que ha perdido. Y un plan comenzó a formarse en su mente. Al principio era solo una idea, casi una broma. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo tenía. Quería hacerlo. Cuando Dalva se fue, Estela volvió a quedarse sola. Pero esta vez no lloró. Se sentó en el salón, mirando la colección de armas de las paredes, los muebles caros, los cuadros de los que Fabio estaba tan orgulloso, y sonrió. Una sonrisa extraña y fría. Estela se despertó temprano, antes del amanecer. Había dormido intermitentemente toda la noche, pero no era el sueño agitado de los últimos días. Ahora sus pensamientos estaban claros, concentrados. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Se sentó ante el ordenador del despacho de Fabio, un lugar irónico para lo que estaba tramando. Abrió un procesador de textos y empezó a escribir, en letras grandes, para que fuera visible desde lejos. Distribución gratuita. El día 21 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, en la calle Jardín Paulista, 123 alimentos gratuitos para todos los necesitados. Artículos gratuitos, muebles, electrodomésticos, ropa. Ven y llévate lo que puedas cargar. Ayuda para familias pobres, madres solteras, ancianos. Esperamos a todos. Estela releyó el texto varias veces. El 21 de octubre era dentro de 3 días. Fabio debería estar de vuelta el 22, justo al día siguiente. Perfecto. Copió el anuncio y lo reprodujo en una hoja. 4 copias en un folio. Lo envió a la imprenta. La impresora zumbó y empezó a escupir hojas una a una. Estela se quedó mirando cómo aparecían los anuncios. 25 páginas. 4 anuncios en cada página. Exactamente 100 ejemplares. Corta las hojas con cuidado y apila los anuncios terminados. Luego cogió pegamento, cinta adhesiva, botones, cualquier cosa que pudiera ser útil para etiquetar. Eran las 7 de la mañana. Nilda y Horacio seguían durmiendo. Estela se vistió con sencillez. Jeans,
remera oscura, zapatillas. Sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta. Llevaba gafas de sol y una gorra que se había comprado una vez para ir a la playa. Se miró en el espejo. Parecía una mujer corriente, de las que hay miles por las calles de la ciudad. Bien. Estela guardó los anuncios, el pegamento y la cinta adhesiva en una vieja mochila que encontró en la despensa. Bajó las escaleras, salió de casa sin hacer ruido y se montó en el coche. Condujo en dirección contraria al centro, hacia donde empezaban las zonas más pobres de Sao Paulo. La ciudad se despertaba lentamente. Había pocos coches en las calles, pocos transeúntes corriendo al trabajo o a por pan. Estela siguió conduciendo, mirando por las ventanillas. Las casas estaban cada vez más deterioradas, las calles cada vez más sucias. Pasó el barrio de Capao Redondo y giró hacia Gardimángela. Allí vivía la gente que realmente necesitaba ayuda. Aparcó delante de una pequeña tienda de comestibles y salió del coche. Saqué el primer anuncio de mi mochila y un tubo de pegamento y me acerqué al poste que había junto a la parada del autobús. Unté pegamento en el reverso de la hoja y la presioné contra el poste. Lo alicé con la palma de la mano, asegurándome de que quedaba bien sujeto. El primer aviso colgó en su sitio. Estela dio un paso atrás y lo miró. Letras grandes, texto de colores brillantes. Seguro que llamaría la atención. Sacó la siguiente hoja y siguió caminando por la calle. Un pilar frente a una tienda. El muro de un edificio abandonado. La valla de un descampado. La puerta principal de una casa vieja. Estela colocó metódicamente los anuncios uno a uno, recorriendo el barrio. Algunos transeúntes la miraban con curiosidad, pero nadie se detenía. Nadie le hacía preguntas. En estos barrios, la gente está acostumbrada a no meterse en los asuntos de los demás. Llega al barrio de Bralandia. Era aún más pobre, casas grises de cemento, calles estrechas, basura en los bordes de las carreteras. Estela puso 20 anuncios más. El pilar de la iglesia, el muro de un colegio, una parada de autobús, la valla del parque infantil. A las 10 de la mañana le quedaban unos 30 anuncios. Estela fue al barrio de Pari, luego a Vila María. En todas partes la misma imagen. Pobreza, paredes desconchadas, coches viejos, y en todas partes dejó sus folletos. En los postes, en las paredes, en las puertas de las tiendas. A veces entraba en los portales y los pegaba en los buzones. En una de las entradas la llamó una anciana con un bolso. «Señorita, ¿qué está pegando aquí?» Estela se dio la vuelta y sonrió. «Es un anuncio de un sorteo benéfico. Si conoce a alguien que necesite ayuda, pásele la información». La mujer entornó los ojos y miró el texto del anuncio. «¿Comida y cosas gratis? ¿Era cierto?» «Absolutamente cierto. 21 de octubre, dirección indicada». «Jesús», se persignó la mujer. «Gracias, alma bondadosa. Tengo un vecino sin trabajo, con 3 hijos. Me aseguraré de decírselo». «De nada», asintió Estela y salió de la entrada. Continuó. El barrio cambiaba de barrio. Los rostros de las calles estaban cansados, demacrados. Niños con ropas raídas jugaban en los patios. Los ancianos estaban sentados en bancos, mirando a ninguna parte. Estela vio todo aquello y sintió una extraña satisfacción. Sí, lo hacía por venganza. Pero al mismo tiempo, esta gente conseguiría comida, cosas que realmente necesitaban. Quizá haya algo de justicia en ello. El último anuncio lo pegó en el barrio de Guayanasis, uno de los más pobres de la ciudad. Lo pegó en la pared de una pequeña cafetería donde se agolpaban hombres en ropa de trabajo. Dio un paso atrás y lo miró, y era bueno. Estela subió a su coche y regresó. Eran ya cerca de las 12 del mediodía. Estaba cansada, le dolían los brazos por el trabajo monótono, pero había una especie de ligereza en su interior. La primera etapa estaba hecha. Ahora debía prepararse para la segunda. Cuando llegó a casa, encontró a Nilda en el salón, quitando el polvo de los muebles. El ama de llaves miró sorprendida a su señora. «Señora Estela, se fue temprano. No me había enterado». «Tenía algo que hacer». Estela se quitó la gorra y las gafas. «Nilda, necesito hablar contigo y con Horacio. Tráelo, por favor». Nilda asintió y fue a la cocina. Regresó un minuto después con la cocinera. Horacio se limpiaba las manos en el delantal, con cara de curiosidad y un poco de ansiedad. «¿Quería vernos, señora?» Estela se sentó en el sofá y les hizo un gesto para que se sentaran también.
Nilda se recostó insegura en el borde del sillón. Horacio permaneció de pie. Siéntense, por favor, repitió Estela. Tengo algo que decirles. Horacio se sentó junto a Nilda. Ambos miraron a su anfitriona con preocupación. Dentro de 3 días, el 21 de octubre, vendrá mucha gente, comenzó Estela. Muchísima. Quizá unas 100 personas, quizá más. ¿Van a hacer otra fiesta? Aclaró Horacio. No, será gente pobre. Familias sin techo, necesitadas. Los invité a venir por comida y cosas. Nilda y Horacio se miraron. Estela vio la incomprensión en sus ojos. No entiendo, señora, dijo Nilda lentamente. ¿Quieren organizar una distribución de caridad aquí en la casa? Así es, y necesito su ayuda. Nilda, Horacio, quiero que preparen una gran cantidad de comida. Sopas, arroz, carne, pastelitos, lo que esta gente pueda llevar. Pero señora, Horacio frunció el ceño, esa cantidad de comida es muy cara y lleva mucho tiempo. ¿Lo sabe el señor Fabio? Estela lo miró fijamente a los ojos. Mi marido no volverá hasta el 22. Para entonces ya estará todo hecho. El silencio flotaba en el aire. Nilda miró a su ama con creciente comprensión. Era una mujer inteligente. Sabía lo que había pasado. Sabía de la traición, del dolor de Estela. Y ahora empezaba a adivinar lo que tramaba el ama. Señora Estela, dijo el ama en voz baja, ¿está segura? Absolutamente, asintió Estela. Le pagaré extra por este trabajo, por 3 días de preparación. Comprendo que es mucho pedir. No se trata de dinero, Horacio negó con la cabeza. Es que es una petición muy poco habitual. Sé que lo es, pero te pido que confíes en mí. La gente que viene necesita ayuda de verdad, y tú les ayudarás. Nilda se levantó y se acercó a Estela. Le puso la mano en el hombro. La ayudaremos, señora. ¿Verdad, Horacio? La cocinera dudó un segundo y luego asintió. Bien, prepararé la comida, pero necesitaré una lista. ¿De qué tipo y cuánto? Pensemos juntos. Estela sacó el móvil y abrió la aplicación de notas. Tss. ¿Y a cuántas personas puedes alimentar con una olla de sopa? Una olla grande. 20 personas, pensó Horacio. Si hacemos 5 ollas grandes de sopa diferente, son 100 raciones. Eso está muy bien. ¿Y qué más? Arroz, mucho arroz. Es fácil de cocinar y sustancioso. Frijoles, carne, pollo, ternera. Se puede hornear, cortar en porciones, envasar. Verduras, zanahorias, col, patatas. Estela tomó notas. La lista crecía. Panadería, añadió Nilda. Pan, bollos. La gente podrá llevárselos. Sí, buena idea, asintió Estela. Y algo dulce. Galletas, tal vez. Hornearé unas bandejas de galletas, aceptó Horacio. Y pan. Pero necesitaré víveres. Muchos víveres. Ahora voy a la tienda mayorista, se levantó Estela. Haz una lista de todo lo que necesites. No escatimes. Lleva lo suficiente. Horacio fue a la cocina y volvió 10 minutos después con una larga lista. Estela la recorrió con la mirada. Harina, azúcar, arroz, pasta, carne, verduras, especias, aceite. La lista ocupaba 2 folios. Lo compraré todo hoy, dijo. Empezaremos a cocinar mañana por la mañana. Tenemos 3 días. Cogió su bolsa y se dirigió a una gran tienda, al por mayor, a las afueras de la ciudad. Allí llenó 3 enormes carros de comestibles. La cajera se sorprendió de la cantidad de productos. ¿Es una familia numerosa?, preguntó, metiendo otra bolsa de arroz. Algo así, sonrió Estela. La cuenta era impresionante. Estela pagó con una tarjeta de crédito conjunta, en la que Fabio ingresaba dinero para los gastos de la casa. Otro regalo para su marido, pensó mientras cargaba las bolsas en el maletero y en el asiento trasero. En casa, Horacio y Nilda ayudaron a descargar las compras. La cocina estaba llena de bolsas de harina, paquetes de arroz y cajas de verduras. Horacio examinó las provisiones con la mirada de un caudillo antes de la batalla. Esto será suficiente, concluyó. Empezaré mañana a las 6 de la mañana. Gracias. Estela se sintió agradecida a aquella gente. No hacían preguntas innecesarias, solo ayudaban. Por la tarde recibió una llamada de Fabio. Estela se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego cogió el teléfono.
Hola, la voz de su marido sonaba cansada. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? Cansado. Ha sido un día largo, pero el contrato está casi firmado. Solo unos pocos detalles para limar. Eso es bueno. Pareces extraño, dijo Fabio. ¿Está todo bien? Todo va bien, también estoy cansado. He ido mucho de compras. ¿Has comprado algo? Unas cuantas cosas. Hablaron unos minutos más, brevemente, sin emoción. Cuando Estela colgó, tenía una sonrisa fría en la cara. Pronto, Fabio. Pronto sabrás lo que he comprado. Durante los 2 días siguientes, la casa se convirtió en una auténtica fábrica de alimentos. Horacio trabajaba de la mañana a la noche. Varias ollas estaban en la cocina al mismo tiempo. Bandejas de pan se cocían en el horno. Los olores llenaban la casa. Sopa de tomate, pollo frito, productos recién horneados. Nilda le ayudaba. Picaba verduras, ponía la comida cocinada en recipientes, empaquetaba el pan en bolsas. Estela también participaba, aunque nunca antes había hecho este tipo de trabajo. Amasaba, pelaba patatas, fregaba los platos. Nunca pensé que trabajaría tanto en la cocina, dijo, secándose la frente sudorosa. Es un trabajo duro, señora, sonrió Horacio. Ahora ya sabe cómo me gano la vida. Al anochecer del 19 de octubre, la cocina estaba llena de comida. Enormes ollas de sopa estaban sobre los fogones. En la nevera había bandejas de pollo y ternera al horno. Bolsas de arroz, bolsas de pan, cajas de galletas estaban sobre las mesas y en el suelo. Es suficiente para un pequeño ejército, comentó Nilda. Eso espero. Estela miró las provisiones. Los hombres deberían salir de aquí bien alimentados. El 20 de octubre, un día antes de la fecha señalada, Estela se sentía nerviosa. ¿Y si no venía nadie? ¿Y si no se daban cuenta del anuncio? ¿O pensaban que era un engaño? Se dirigió de nuevo a los barrios donde había colocado los folletos. Recorrió las calles, mirando los postes y las paredes. Los anuncios estaban en su sitio. Es más, había gente junto a algunos de ellos, leyéndolos, enseñándoselos unos a otros. Un grupo de mujeres se reunió junto a un poste. Estela aminoró la marcha, abrió la ventanilla para escuchar la conversación. ¿Crees que es verdad?, preguntó una. No lo sé, pero la dirección está anotada. Podríamos ir a comprobarlo. Sin duda iré, dijo una tercera mujer, delgada y con un bebé en brazos. No tengo casi nada para comer en casa. Si es gratis, ¿por qué no cogerlo? Yo también iré, confirmó la primera. Llevaré a mi hermana. Tiene 4 hijos. Estela se alejó, sonriendo con satisfacción. La gente vendrá. Vendrán. Por la noche llamó a Dalva. Mañana. Mañana sucederá todo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Había ansiedad en la voz de su amiga. Estoy completamente segura. Estela, esto es muy serio. ¿Podría... ¿Podría qué? ¿Demandarme? Deja que lo intente. Esta casa fue comprada con nuestro dinero, y todo lo que hay en ella es propiedad conjunta. Tengo derecho a usarla como quiera. Está bien. Si necesitas ayuda, llámame. Gracias. Estela se acostó tarde. Permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, repasando el mañana en su cabeza. ¿Tenía miedo? Un poco, pero sobre todo sintió expectación. Mañana Fabio perdería todo aquello de lo que estaba tan orgulloso, todo lo que mostraba a sus invitados, y eso sería justo. Cerró los ojos y finalmente se durmió. Su último pensamiento fue que mañana comenzaría una nueva vida. Estela se despertó a las 6 de la mañana del 21 de octubre. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, pero no podía dormir. Su corazón latía suave, tranquilo, sin miedo, sin dudas, solo fría determinación. Bajó a la cocina y allí encontró a Horacio y a Nilda. Ya habían empezado a calentar sopas, a disponer la comida preparada en grandes bandejas. Sobre las mesas había hileras de recipientes, bolsas, cajas. Buenos días, señora. Nilda parecía tensa. ¿Está lista? Sí, se sirvió Estela. ¿Está todo listo? Hay comida para 150 personas. Horacio se limpió las manos en el delantal. Tal vez más. Estela asintió. Se sentó a la mesa y bebió el café lentamente, mirando por la ventana. El alba llegaba poco a poco. El cielo se aclaraba, adquiría un color rosáceo. Una mañana cualquiera. La última mañana en esta casa.
A las 8 ya estaba en su habitación y empezaban a hacer las maletas. Sacó del armario su vieja maleta, que no había abierto desde que se mudó hace 3 años. Empezó a doblar la ropa, solo lo imprescindible, nada más. Vaqueros, camisetas, un par de vestidos, ropa interior, maquillaje, documentos, fotos de mis padres, un portátil que hacía tiempo que no usaba. Se quedó con las joyas. Fabio se las había dado casi todas y ella no quería quitarle nada. Solo el anillo de casada, que se quitó del dedo y puso en la mesita de noche junto a la cama. Que se quedara allí. La maleta no pesaba tanto como ella había esperado. Toda su vida cabía en una maleta. Estela la bajó y la sacó por la puerta trasera al jardín. La escondió detrás de los rosales, donde nadie se daría cuenta. De vuelta a casa, se puso unos simples vaqueros y una camiseta blanca. Se recogió el pelo en una coleta. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente. No era la Estela sumisa y obediente que había vivido aquí durante 3 años. Esta mujer era más fuerte. A las 10 de la mañana, oyó las primeras voces en la puerta. Salió al balcón y miró hacia abajo. 3 hombres estaban en la entrada, mirando la matrícula de la casa y comparándola con un papel que llevaban en la mano. Luego se acercó una mujer con 2 niños. Después algunas personas más. A las 11 la multitud empezó a crecer. Estela miraba desde la ventana. La gente llegaba de uno, en parejas, en familias, ancianos con palos, madres con bebés en brazos, adolescentes con ropa sucia, hombres con la cara sin afeitar y la mirada perdida, claramente vagabundos, mujeres con vestidos raídos, con las marcas de una vida dura en sus rostros. Algunos venían en viejos autobuses, otros a pie. La multitud crecía, cada vez más grande y homogénea. La gente hablaba entre sí, señalaba la casa, la puerta. Estela vio en sus ojos esperanza mezclada con incredulidad. ¿Sería verdad? ¿Realmente les darían comida y cosas? A las 12:30, unas 100 personas se habían reunido en la puerta. Tal vez incluso más. El ruido era tan fuerte que se oía hasta en la casa. Nilda y Horacio miraron nerviosos a su alrededor. Señora, son tantos. Nilda se acercó a Estela. ¿Estás segura? Absolutamente, Estela miró el reloj. Son exactamente las 12. Ya es la hora. Salió de la casa y se dirigió a la puerta. La multitud la vio y se calló. Todos los ojos estaban puestos en ella. Estela se detuvo ante la verja, sin abrirla todavía, y habló en voz alta para que todos la oyeran. Hola, gracias por venir. Quiero deciros una cosa. Hoy abriré esta puerta y cada uno de vosotros podrá entrar en la casa. Hay comida esperándose en la cocina. Sopas, carne, arroz, pan, pasteles. Coged todo lo que podáis llevar. Pero eso no es todo. Hace una pausa. La multitud escucha con la respiración contenida. Además de comida, pueden llevarse absolutamente todo lo que encuentren en su casa. Muebles, electrodomésticos, vajilla, cuadros, ropa. Todo lo que puedan llevarse, se lo pueden quedar. Hay coches en el garaje. Si alguien tiene una licencia, usted puede tomar también. No quiero que quede nada en esta casa al final del día. Absolutamente nada. ¿Lo habéis entendido? La multitud retumbó. La gente miraba a su alrededor sin dar crédito a lo que oían. Alguien gritó. ¿Es verdad? Es verdad, respondió Estela con firmeza. No bromeo, tómatelo todo. Abrió la puerta. Durante unos segundos la gente permaneció inmóvil, como si no pudieran creer lo que estaba ocurriendo. Entonces el primer hombre se adelantó vacilante. Otros le siguieron. Todos entraron a la vez. La multitud irrumpe en el patio gritando y vitoreando. La gente corría hacia la casa, empujándose, apresurándose para ser los primeros en entrar. Estela se hizo a un lado, dejándolos pasar. Nilda y Horacio se colocaron a la entrada de la cocina, mostrando el camino hacia la comida. Las madres y los niños fueron los primeros en llegar a la cocina. Cogieron recipientes de sopa, bolsas de pan, cajas de galletas. Rellenaron bolsas, paquetes, incluso los dobladillos de sus faldas. Horacio ayudó a repartir la comida, asegurándose de que hubiera suficiente para todos. Nilda servía recipientes de plástico, cucharas, servilletas. Pero la mayoría se dispersó por la casa en busca de otros objetos de valor. Estela oía pisotones, gritos,
Exclamaciones de alegría. Alguien gritó, «¡Mira! ¡Un televisor!». Otro, «¡Hay sofás!». Un tercero, «¡Vajilla! ¡Vajilla cara!». Entró despacio en el salón. Allí ya había varios hombres trabajando. Uno estaba quitando un cuadro con marco dorado de la pared. Otro intentaba arrancar un televisor de plasma de la pared. Un tercero arrastraba un sillón de cuero hacia la salida. Ayúdame con este sofá», gritó uno al otro. Los dos cogieron un gran sofá esquinero que Fabio había encargado en Italia por mucho dinero y lo arrastraron hasta la puerta. El sofá se quedó atascado en la puerta. Juraron, empujaron, tiraron. Finalmente lo sacaron al patio. Estela subió al primer piso. En el dormitorio, dos mujeres estaban desmontando los armarios. Sacaban los trajes de Fabio, sus camisas, corbatas, los metían en bolsas. Una se probaba sus caros zapatos. «Le quedarán bien a mi marido», dijo contenta. «Tiene la talla justa». En el estudio, varias personas retiraban de las paredes una colección de armas. Un sable turco, una pistola francesa, mosquetes, todo aquello de lo que Fabio estaba tan orgulloso. Un hombre de unos 50 años sostenía el sable con cuidado, mirando el grabado. «Esto es una antigüedad», dijo a su compañero. «Puedes venderlo por un buen dinero». «O quedártelo», sonrió. «Cuélgala en casa, que cuelgue». Se llevaron todas las armas, sacaron las vitrinas, incluso quitaron las luces. El despacho quedó vacío en cuestión de minutos. Estela volvió a bajar. El caos iba en aumento. La gente corría de un lado a otro, arrastrando muebles, electrodomésticos, cajas de cosas. Alguien había conseguido quitar la lámpara de araña del comedor y se la estaba llevando, sujetando con cuidado los colgantes de cristal. Alguien sacaba alfombras y las enrollaba. En la cocina, Horacio seguía sirviendo comida. La cola no se detenía. La gente esperaba pacientemente su ración. Le daba las gracias y se marchaba con las bolsas llenas. Algunos lloraban de felicidad. Una anciana se acercó a Estela y le cogió la mano. «Gracias, muchacha. Que Dios te bendiga. Mis nietos pasan hambre en casa. Ahora yo les daré de comer». «De nada», Estela esbozó una sonrisa. «Toma más». Hubo un gran alboroto en el patio. Alguien trajo un carrito y cargó en él cajas de platos. Alguien llevaba sillas atadas con cuerda en una bicicleta. Unos cuantos arrastraban una enorme mesa de comedor. Tuvieron que llamar a 2 personas más para que les ayudaran. Estela llegó al garaje. Los hombres ya se agolpaban allí, mirando los coches. Porsche Cayenne, Ferrari, BMW, Mercedes. Todo estaba en su sitio, reluciente y llamativo. «¿Quién tiene carné?», gritó uno. «Yo», dijo un hombre delgado de unos 40 años con una chaqueta sucia. «Pero nunca he conducido uno de estos coches». «¿Qué más da?», rió el otro. «Ahora aprenderás». Abrieron la puerta del Porsche. Las llaves estaban en una caja especial en la pared del garaje. Fabio siempre las dejaba allí. El hombre de la chaqueta se puso al volante y arrancó el motor. El motor rugió y una sonrisa de felicidad se dibujó en el rostro del conductor. «Dios mío, es un sueño», gritó. Salió con cuidado del garaje, atravesó el patio y salió rodando por la puerta. La multitud se separó y despidió al coche con gritos entusiastas. A continuación recogieron el Ferrari. Lo cogió un joven que no aparentaba más de 25 años. Se sentó al volante, acarició la tapicería de cuero de los asientos y rió de felicidad. «Llevo toda la vida soñando con un coche así», gritó mientras salía del astillero. A continuación desmontaron el BMW y el Mercedes. El garaje estaba vacío. Estela se quedó mirando cómo se alejaban los coches que tanto le gustaban a Fabio. Cada uno había valido una fortuna. Ahora pertenecían a vagabundos y pobres. Justicia. A las 3 de la tarde, la casa parecía casi vacía. Todos los muebles habían desaparecido del salón. Los cuadros y los espejos habían sido retirados de las paredes. Del comedor se habían llevado la mesa, las sillas, la vajilla e incluso las cortinas. El dormitorio había sido saqueado. La cama, los armarios, las mesillas de noche, todo había desaparecido. Solo quedaban las paredes desnudas y el suelo. La gente seguía entrando y saliendo, pero ahora se llevaban pequeñas cosas. Libros de la biblioteca, toallas del baño, ollas y sartenes de la cocina. Incluso habían quitado los espejos del pasillo.
Estela recorrió las habitaciones vacías y sintió algo extraño en el pecho. Ni lástima ni arrepentimiento. Más bien alivio. Esta casa, que había parecido un símbolo de éxito y prosperidad, era ahora solo un cascarón. Una caja vacía, sin alma. A las 5 de la tarde, las últimas personas habían abandonado la mansión. El patio estaba lleno de basura. Bolsas vacías, papel de regalo, cajas. Pero la casa estaba vacía. Absolutamente vacía. Estela entró en el salón. Paredes desnudas, suelo desnudo. El eco de sus pasos. Subió al dormitorio. Vacío. El estudio, vacío. Habitaciones de invitados, vacías. Solo el anillo de casada yacía en el suelo, donde antes estaba la mesita de noche. Al bajar, encontró a Nilda y Horacio en la cocina. Estaban sentados a la mesa, el único mueble que quedaba porque era demasiado pesado y empotrado. Ambos parecían agotados. «Se acabó», dijo Nilda en voz baja. «Sí», Estela se sentó a su lado. «Gracias, gracias, por todo». Horacio negó con la cabeza. «Todavía no puedo creer lo que pasó». «Créetelo». Estela sacó un sobre del bolsillo. «Aquí tienes tu sueldo de este mes y un pago adicional por tu ayuda. Eres libre de irte. Puedes coger tus cosas e irte». Nilda cogió el sobre, pero no lo abrió. «¿Y usted, señora? ¿Qué va a hacer?» «Me iré. Empezaré una nueva vida». «El señor Fabio volverá mañana». Horacio frunció el ceño. «Cuando vea todo esto, ya no es mi problema». Estela se puso de pie. «Vete. No quiero que te hagan daño por mi culpa». Nilda y Horacio se levantaron. El ama de llaves abrazó a Estela, con fuerza, maternalmente. «Sea feliz, señora. Usted se lo merece». «Gracias». Se fueron, llevándose sus pocas pertenencias de la habitación de la servidumbre. Estela se quedó sola en la casa vacía. Salió al jardín y sacó su maleta de debajo de los arbustos. Miró de nuevo la mansión. Enorme, lujosa, ahora completamente vacía. Cogió el coche y se dirigió a casa de Dalva. Su amiga vivía en un pequeño piso en el centro de la ciudad. Cuando Estela llamó al timbre, Dalva le abrió inmediatamente. «¿Lo has hecho tú?» No fue una pregunta, sino una afirmación. «Sí», entró Estela, dejando la maleta en el pasillo. «He sido yo». Dalva la abrazó. «¿Qué tal estás?» «Bien». «Extraña, pero bien». Caminaron hasta el salón. Estela se hundió en el sofá y se sintió cansada por primera vez en todo el día. Un cansancio enorme y pesado que le oprimía los hombros. «¿Quieres vino?», le ofreció Dalva. «Sí, por favor». Bebieron el vino en silencio. Al otro lado de la ventana estaba anocheciendo. La ciudad se iluminaba con luces. Estela miró aquellas luces y pensó que en algún lugar, en el complejo turístico, Fabio seguía disfrutando de la vida con su amante, sin saber lo que le esperaba en casa. Fabio tenía que volver mañana. Estela no le llamó aquella noche. No contestó a sus mensajes. El 22 de octubre, Estela se despertó con una fuerte premonición. Hoy Fabio vería lo que había sido de su casa. Hoy se acabaría para siempre. Estaba tomando café en la cocina de Dalva cuando sonó el teléfono a eso de las 3 de la tarde. El número de Fabio. Estela miró la pantalla, respiró hondo y descolgó. «Hola, ¿qué has hecho?» La voz de Fabio estaba llena de rabia, casi histérica. «¿Qué demonios has hecho?» «Hola, Fabio», habló Estela con calma, casi con indiferencia. «¿Qué tal el viaje?» «La casa está vacía», gritó tan fuerte que ella se apartó el teléfono de la oreja. «Aquí no hay nada, absolutamente nada. ¿Entiendes? Mi colección, los coches, los muebles, todo ha desaparecido. Han saqueado la casa». «Lo sé», sonrió Estela. «Fui yo quien la saqueó». «¿Qué? ¿Tú?» «Sí, fui yo. Lo regalé todo a los necesitados. Tu preciosa colección de armas, tus muebles, tus coches. Ahora todo pertenece a gente pobre. Creo que encontrarán un mejor uso que tú». «Te has vuelto loco». La voz de Fabio temblaba. «Te has vuelto loco. Llamaré a la policía. Te voy a demandar». «Demándame», se rió Estela. La risa era ligera, casi jovial. «Le contarás al juez cómo tu mujer regaló tus propiedades a los necesitados mientras tú estabas en el resort con tu amante de 23 años. Estoy seguro de que el juez será comprensivo». Silencio al otro lado de la línea. Luego una voz ronca. «¿Tú lo sabías?»
Claro que lo sabía. Rosalind me lo dijo. Agradécele su honestidad, no como tú. Estela, escucha. No, escúchame tú, lo interrumpió ella con voz dura y fría. Durante 3 años he sido la esposa perfecta. Dejé mi trabajo por ti. Cuidé de tu casa, recibí a tus invitados, te apoyé, y tú me pagaste con engaños y mentiras. Así que lo que le pasó a tu preciosa casa es mi pequeña venganza. Considéranos en paz. No tenías derecho a... Lo tenía. Y lo hiciste. Adiós, Fabio. Apagó y desconectó el teléfono. Lo dejó sobre la mesa y se reclinó en la silla. Dalva estaba en la puerta de la cocina, mirándola. Entonces, ¿pasó? Ya está, asintió Estela. ¿Cómo te sientes? Se preguntó Estela. ¿Cómo se siente ella? Extraña, vacía, pero no mal. Más bien, libre. Bien, dijo al fin. Me siento bien. Dalva se sentó enfrente y le cogió la mano. ¿Y ahora qué? Ahora vuelvo a empezar mi vida. Buscaré trabajo, buscaré un piso. A lo mejor me voy a casa de mi madre, a Río, una temporada. Ya veremos. Lo lograrás. Sé que lo conseguirás. Se sentaron en silencio, cogidos de la mano. El sol se ponía por la ventana, coloreando el cielo de naranja y rosa. La ciudad vivía su vida, ruidosa, bulliciosa, indiferente a los pequeños dramas de los individuos. Estela miró la puesta de sol y pensó en el futuro. Era incierto, aterrador, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades. Ya no era la esposa de un rico hombre de negocios. No era la amante perfecta de una lujosa mansión. Solo era Estela. Y eso era suficiente. El teléfono del escritorio vibró. Estela miró la pantalla. Otra llamada de Fabio. Rechazó la llamada y apagó el teléfono. Este capítulo de su vida había terminado. Era hora de escribir uno nuevo.